Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy tenemos un programa muy interesante, una historia de vida que, bueno, a muchos nos puede inspirar, nos puede ayudar en el tema de lo que es, bueno, las religiones, ¿no? Hoy tenemos como invitado a William Matamoros, un hermano, un amigo del canal, de este canal y del canal Descubriendo. Él tiene también su canal Despierta, este es el tiempo, que es uno de los canales amigos de toda esta comunidad, de esta familia que, bueno, trabajamos, ¿no?, para difundir un conocimiento, una información que a todos nos ayude a comprender un poco más la realidad en la que vivimos. William, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Hola Salim, mucho gusto que me hayas invitado. Qué bueno tenerte por acá, mi hermano. Bueno, como lo decía, tú tienes tu canal de YouTube, Despierta, este es el tiempo. De una vez se los Sí. recomiendo. Él sube un excelente material ahí investigativo. Les voy a dejar el enlace de su canal aquí en la descripción de este video para que vayan a apoyarlo, porque sin lugar a dudas que lo que vienes haciendo, William, es muy interesante. ¿Hace cuánto comenzaste en YouTube, mi hermano? Cuéntanos un poquito de eso antes de arrancar con el tema central. Bueno, primero, buenas tardes, buenos días a los que nos estén escuchando, a tu público. Comencé con mi canal hace 13 años. Lo que pasa es que ahí yo lo que subía era contenido cristiano. Yo era cantante y subía mis canciones, mis videos de cantando, y así fue como comencé, hasta que los conocí a ustedes. Música evangélica, ¿no? Yo vi algunos de tus videos, creo que no los has borrado, los más antiguos todavía están por ahí. Los tengo en privado. Ah, bueno, pero los vi entonces cuando no los habías, vi Ujú. algunos cuando no los habías puesto privado. Tienes talento para la música. ¿No seguiste cantando a No, partir de no, ahí? no. Aquí en mi casa, cuando hacemos algún karaoke, cumpleaños o algo, es que, O en la ducha, o en la ducha. como hacemos todos. Bueno, Sí. 13 años. Wow, yo llevo poco más de 6 años con mi canal y he sentido que ha sido bastante. 13 años. Bueno, mi hermano, básicamente, como te comentaba, ya, bueno, nos acabas de decir que cantabas música evangélica y es porque pertenecías a esa denominación religiosa. Entonces, la idea es que tú nos cuentes esa experiencia que tuviste, ¿no?, dentro de la religión y cómo pasas de eso, de estar dentro de esa doctrina, a lo que hoy haces, a lo que hoy en día haces, ¿no? Que tienes un canal donde se denuncia la adoración al falso Dios del Antiguo Testamento. Entonces, pasaste de una condición de ser fiel a una de las congregaciones que adora a ese falso Dios, como es la corriente evangélica que hace parte del cristianismo, ahora a denunciar a Yahvé Jehová. Tienes unos videos muy interesantes, unas denuncias muy profundas que los recomiendo. Así que cuéntanos un poquito cómo entras tú a la religión, por qué te inclinas para entrar a esa denominación en específico. Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, primeramente, tú sabes, yo nací en Cuba y en la religión en la que me crié fue en la religión yoruba, específicamente en lo que es la santería. Y yo tenía amiguitos que eran testigos de Jehová porque en Cuba era prohibido la religión. Tener una Biblia en la mano en los tiempos en que yo viví en Cuba era propaganda enemiga y podían las personas ir hasta presas por eso. Entonces, pero a mí me gustaban las historias que contaban mis amiguitos de los testigos de Jehová, me enseñaban imágenes de la atalaya y me llamaba mucho la atención, sobre todo cuando me hablaban de Jesús, alguien que yo totalmente desconocía. Luego, en el año 94, me voy a vivir a Honduras y empiezo en grupos musicales, pero dentro de esos grupos musicales había uno de los músicos era testigo de Jehová, o se hizo testigo de Jehová después y me empezó a invitar a su iglesia, al templo de los testigos de Jehová. Estuve yendo como por aproximadamente unos 6 meses, hasta que en el año 95 tuve una mala experiencia en el trabajo donde estaba y donde pasamos mucha necesidad con mi primera esposa, la madre de mis 3 hijos mayores, y, y eso me llevó a que aceptara una invitación a una iglesia evangélica en Tegucigalpa, al Ministerio Avance Misionero, y así fue como comencé. Y me aceptaron muy rápido porque yo era músico, tocaba en bandas muy conocidas
en Tegucigalpa, ahí disculpa que me estaban llamando, en bandas muy conocidas en Tegucigalpa, y entonces cuando yo llego a la iglesia, rápidamente me reconocen, me dan el privilegio, según ellos, el privilegio de poder pertenecer al ministerio de Alabanza, y así es como comienzo dentro de la religión. Por lo general, esto se repite mucho de que hay personas que entran a la religión cuando viven situaciones difíciles, como nos estabas comentando ahora. Entonces, dentro de esas situaciones complicadas, dentro de esas necesidades, es normal que nosotros anhelemos una solución, anhelemos quizás una ayuda divina, que algo suceda para que salgamos de eso. Y bueno, el refugio es rezarle a Dios, pedirle a Dios. Y cuando escuchamos pues el discurso religioso, conectamos esa, digamos, esa necesidad con una posible solución, y es entrar a los caminos del Señor. En este caso, tú lo hiciste a través de la religión evangélica. Es algo que aprovecha mucho la religión, ¿no? Las dificultades humanas, por eso muchos misioneros van a lugares donde la pobreza abunda, donde las situaciones políticas, económicas, pues son lamentables, y ahí aprovechan para ganar adeptos. Esto sucede mucho. Entonces, bueno, básicamente tu historia comenzó allí, una situación complicada, comienzas a entrar en el mundo evangélico y te aceptan, ¿no? Por las cualidades que tenías de que, bueno, eras músico. Además de cantar, tocabas varios instrumentos, supongo. Toco guitarra, piano y bajo. Claro. Y ahí comienza entonces tu interés por esta religión. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 22 años. 22 años. Impresionante. Sí. Estuve en ese ministerio de avance misionero, pero yo te voy a contar algo. Era algo muy complicado. Yo vengo de una cultura muy fiestera, ¿verdad? Y de pronto entro en un ambiente que es demasiado calmado. Y calmado. Entonces empecé a sentir como que no estaba mi mente no estaba en el lugar correcto. Yo quería, me gustaba lo de la música, me gustaba todo eso, pero había algo y yo seguía fumando a escondidas, y era algo que yo no podía evitar, ¿verdad? Yo seguía fumando a escondidas, seguía tomando a escondidas, y era algo que me tenía frustrado, porque yo quería cambiar, pero no podía cambiar. No podías hacerlo. Claro. No podía hacerlo. Y cada vez que me tocaba ir al púlpito, Dios mío, antes de empezar, siempre llegábamos una hora antes para orar. Y yo me ponía de rodillas a orar y a decir, a pedirle al Señor que me ayudara con todos esos problemas que yo tenía, porque yo sabía mi condición. Y en ese momento yo, creyendo en todas las cosas que se hablaban dentro de la religión, sabía creía de que estaba muy mal, y realmente estaba muy mal, estaba haciendo las cosas mal. ¿Por qué crees tú, William, que en ese momento no podías cambiarlo? A pesar de que estabas dentro de esta religión, de que te hablaban de Dios, de que escuchabas el mensaje de Jesús, de que también te daban el mensaje del miedo, ¿no? De que si no te arrepientes, no corriges, te vas para el infierno. ¿Qué crees tú que te impedía cambiar eso en tu vida? Es eso, porque realmente uno no tiene una confrontación con uno mismo, ¿verdad? Tu confrontación es con lo que te dicen, claro, con el miedo que te imponen. Con algo externo. Una confrontación, exacto, es con algo externo. Entonces, yo nunca había mirado hacia mi interno. Sabía que las cosas estaban mal, que lo que yo estaba haciendo estaba muy mal, pero no podía cambiar esa situación porque no me había mirado hacia adentro, ¿verdad? No me habían enseñado cómo era, porque todo lo que se habla dentro de la religión es mirando hacia afuera. Claro, un Dios externo. Exactamente. Un Jesús por allá, sí. Y sobre todas las cosas, a vivir de la apariencia, porque la apariencia es muy importante. Totalmente. Entre más santo tú parezcas dentro de estas denominaciones, pues mejor te ven. Eso es verdad. Exactamente. Entonces, yo vivía
por estas mismas circunstancias, yo vivía una vida frustrada, una vida donde maltrataba a mis hijos cuando salía del templo. Me los llevaba a comer, pero si no querían comer, niños chiquitos, al fin, si no querían comer, ahí mismo les pegaba delante de la gente. O sea, mi comportamiento no era realmente como el de un cristiano. Y así sucede con la mayoría de personas. Y digo la mayoría porque sé que son la mayoría. Sí, porque hay algunos que sí realmente logran cambiar sus vidas. Logran un cambio. Eso pasa, ¿verdad? También, sí. Y un cambio evidente, pero sí, en la mayoría el reflejo es eso, que viven una doble vida. Y eso es una problemática del ser humano en general. Lo que pasa es que dentro de estas religiones se disfraza mejor. O te esfuerzas para que se vea menos por ese ropaje de santidad que te intentas poner. Pero todos nosotros queremos esconder los errores. Todos tenemos dificultades, malos comportamientos y tratamos de que no se vean. Entonces cuando llegamos a una denominación de esa, nos colocan como a confrontarnos, como decíamos ahorita, con algo externo, con un Dios externo que nos está viendo y tenemos que taparnos, ocultarnos para que no nos castigue. Entonces aprendemos en la mayoría de los casos, dentro de estas corrientes, a fingir de una mejor manera, a ponernos una careta. Pero la mayoría no somos auténticos o no son auténticos los que están dentro de eso. Entonces esa era tu situación, como la de muchos. Así mismo, entonces para colmo, mi mamá me logra conseguir, en el año 97, me logra conseguir un trabajo en la cervecería hondureña. Te pusieron ahí la tentación a la mano. Fue muy complicado porque desde que llegaba a las 6 de la mañana empezaba a beber. Ahí, recuérdame, ¿dónde estabas viviendo tú ahí en ese momento? Vivía en Tegucigalpa, Honduras. Ok, estabas en Honduras. O sea, ya habías terminado, habías salido de Cuba. ¿A qué edad te fuiste tú de Cuba? A los 21 años. A los 21 años, ok, listo. Sí, yo llego a Honduras y es ahí en Honduras donde donde empieza la religión. Comienzo realmente, porque como te había dicho anteriormente, en Cuba era prohibida. Claro, sí. Era prohibido hasta andar una Biblia. Entonces ahí en Tegucigalpa donde yo comienzo esta experiencia religiosa, comienzo a trabajar en cervecería hondureña y era un tremendo conflicto. Por un lado, mi papá tenía un bar cafetería y por el otro lado yo trabajaba en cervecería hondureña. Comienzo en el año 97 y a pesar de que yo iba a la iglesia, yo pertenecía al grupo de alabanza, era líder de grupo de crecimiento, no podía detenerme. No podía detenerme y llegaba a las 6 de la mañana y mi puesto era a la salida de la pasteurizadora. La pasteurizadora es una máquina donde la cerveza se calienta a 60 grados para que no se vaya a echar a perder después que ya las mandan a la calle. Entonces, así caliente, empezaba a beber y me metía a las 8 horas tomando. Pero te dejaban beber ahí en la fábrica. Escondida, tú sabes, claro, escondida. Claro. Va pasando la cerveza de una la destapa, ahí mismo se la toma a escondido. Hombre, ese es mi sueño, pero trabajar en una heladería, no en una cervecería. Poder estar en la fábrica de los helados. Ajá. Adelante, sí. Entonces, mira que yo salía de ahí. En ese tiempo mi esposa es enfermera, era enfermera también, y ella se iba para el trabajo a las 3 de la tarde, yo llegaba a las 2:30, agarraba a los niños y me los llevaba para el negocio de mi papá, y ahí continuaba, ¿verdad? Sí, todo el día bebiendo. Todo el día bebiendo, y después para ir a la iglesia, muy de corbata, muy de camisas mangas Totalmente. largas, era otra persona, pero a escondidas hacía todas estas cosas. Recibía la burla de mi papá porque mi papá sabía que yo iba a la iglesia y él se la pasaba. El nombre que me había puesto era Jesucristo. Cada vez que me veía llegar delante de todos sus amigos y me decía, mira, ahí llegó Jesucristo. Y cada vez que me sentaba al lado de él, me decía, no nos vas a venir a predicar, ¿verdad? El evangelio de Jesús. Entonces... Claro, no tenías autoridad delante de él. No tenía autoridad. Entonces, nada, en el año 2003, en una de esas locuras, me metí 8 líneas de cocaína con 2 botellas de Barceló Cuncún y caí en fue una sobredosis que casi me saca me mata. Entonces, mi esposa en ese momento me lleva para su pueblo para poderme limpiar, supuestamente.
Me lleva para su pueblo porque en el pueblo de ella había ley seca. No sé si allá en Sí, Colombia sí, acá lo hay hacen ese también. tipo de... Sí, Sí. sí, acá lo Y en hacen. ese pueblito había ley seca y me voy para allá. Y mientras estoy allá, yo me voy con los niños, con los 3 niños, pero ella se queda en Tegucigalpa trabajando porque al yo ser extranjero, me voy a un pueblo donde daban de prioridad no podía conseguir trabajo. Tenían prioridad la gente del pueblo. Claro. Y entonces, en esa soledad, pasando por ese momento tan difícil que es la abstinencia, Sí, tremendo. eh, fue muy duro y una vez tiré una soga en la cocina de mi suegra para colgarme, mientras nadie estaba en la casa, los niños estaban en la escuela, mi suegra andaba en la pulpería y puse la soga y me la puse en el cuello. Y lo único que me detuvo fue pensar de que mis hijos me encontraran en ese momento, que me encontrara cuando llegaran de la escuela, me encontraran ahí colgado. Oh, Fue lo que me detuvo. Agarré terrible. y salí a la calle y caminando en el pueblito, que yo no salía casi porque me daba hasta pena porque sabían de que yo ni trabajaba y yo estaba acostumbrado a trabajar. Entonces encuentro un negocio que se llamaba Docucentros Israel y ahí una señora que se llama Gladys me ve y me trata con tremenda confianza y tremendo cariño. Mira, ay, mi amorcito, entra aquí, mira que esto, que lo otro. Veo que está como deprimido, ¿qué es lo que te pasa? Y le empiezo más o menos a contar. Y ella me dice, mira, aquí yo soy líder de un grupo de mujeres que se llaman FINEC, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, pero esta parte es la de mujeres. Te invito a que vengas un día y escuches los testimonios de vida que se dan ahí. Y me invitó, y era el único hombre ahí. Después se dio cuenta de que yo cantaba y me invitó a cantar las alabanzas en ese tipo de reuniones y así fue como seguí Seguiste. yendo a la iglesia, porque in- después de ahí me fui para a la iglesia pentecostal, pero Ujú. estaba en ese ministerio. Era un poco más, no se hablaba de Biblia, solo eran testimonios de vida lo que se daba, de Sí, cómo la gente y era una cómo cambió. corriente cristiana, pero otra rama. Sí. Exactamente. Después de eso, en el año 2012, eh, me vengo para acá, para los Estados Unidos, pero vengo a la ciudad de New Jersey y ahí empecé a ir también a la iglesia pentecostal. Que allá es Y, fuerte también y las corrientes evangélicas, bastante. sí, en el pueblo donde yo vivía, ahí en New Jersey, que se llama Pertamboy, eh, en esa iglesia me dieron rápido también la oportunidad De cantar. de cantar y de Sí. tocar. Y Ujú. ahí también canté. Luego, al año, me mudo para Illinois, en un pueblo que se llama Billston, y allí también serví en la iglesia Ebenezer. ¿Y Y al cómo, año exacto, ajá, no, te iba a preguntar, ¿cómo seguías de tu situación personal con las dificultades del trago y todo esto? ¿Seguías igual? no, había dejado de beber y de fumar totalmente. Ok, Después perfecto. después del problema de la sobredosis, en ese Ya aspecto sí cambió, comenzaste a pero tenía cambiar. problemas, sí, pero tenía un problema peor, tenía el problema de las mujeres, Ah, muy bueno, sí. mujeriego. Sí, sí. Entonces, y aunque iba a la iglesia, era un problema también dentro de la iglesia porque no, aunque tú no me lo creas, cuando me ponía a cantar, estaba recibiendo mensajes de texto de las mismas muchachas o mujeres ya casadas dentro de la congregación que me enviaban textos diciéndome qué bonita te queda la camisa, qué guapo te ves hoy, cosas como esas. Y yo seguía la corriente. Hombre, me ha pasado también. Y es tremendo. Y Eh, entonces tenía el problema de que en el pueblo, un pueblo pequeño, cada mujer que salía embarazada decía, no, fue William, fue Fue William. William. Eso me hartó y fue lo que decidí. Eras el Don Juan del pueblo. Te veían así, ¿no? Era terrible porque muchas mujeres casadas tenían problemas con los esposos, por eso, y decidí en el 2012 salir de ahí y vine para acá, para los Estados Unidos. Aquí conocí a la que fue mi segunda esposa y, y nos mudamos bueno, yo la recogí en Indiana y me la llevé para Illinois. Y allí empecé a ir a la iglesia a Benecer. Eso Allí fue en más el año 2013, 2014 que me ibas diciendo más o menos. 2000, sí, en el 2014. Ujú, ok. 2014. ¿Esa Porque en el iglesia era pentecostal también? ¿O? sí, es evangélica, pero Ujú, de la rama de Benecer, ujú, ok. pero siempre evangélica. Sí, sí.
Entonces ahí también cantaba, ahí armé un coro porque no tenían, ellos ponían música grabada, entonces buscando entre algunos miembros, escogí algunas personas que más o menos tenían un poco de talento y armé un coro. Armaste ahí el grupo, sí. Sí. Y nada, al año exacto me fui porque me hablaron de una mejor oportunidad de trabajo en Nebraska y vine para acá. Y aquí, Ahora mismo estás en Nebraska. sí, yo vivo Ok. aquí en Nebraska, en Hastings, Nebraska. Ok. Entonces, estando viviendo en Grand Island, Nebraska, eh, empecé a ir a una iglesia muy pequeñita que se acababa de formar. Pero en ese mismo tiempo empiezo a mirar videos de YouTube donde se hablaba de Jehová, se hablaba de que no era Dios, y esas cosas me chocaban porque en mi concepto religioso eso era imposible. Pero estando dentro de esta iglesia pequeñita, un día voy a llevar a mi esposa al trabajo, y el trabajo eran 26 minutos de viaje, y escucho un video de YouTube que decía, Adán no es un hombre, sino una humanidad. El video Un de video de Descubriendo. 11 minutos, sí, Sí. de 11 minutos. Y de verdad que en ese trayecto, eran como las 4 de la mañana que yo la llevaba para trabajo. Escucho el video, lo miro y me dejó súper impactado. Pero yo Porque, te hago una pregunta para continuar con lo que estás diciendo. Bueno, tú estás completamente metido en el mundo de la religión evangélica, pero cuando a YouTube a uno le recomienda este tipo de informaciones, es porque de alguna forma uno está buscando algo parecido o relacionado con el tema. Es decir, tú estabas buscando algo, algo no te cuadraba, porque pues una persona evangélica completamente comprometida, pues se pone a buscar otras cosas, supongo yo. Pero si te sale un video de estos recomendado, quizás tú tenías alguna inquietud antes, estabas buscando algo o simplemente pues no, yo estaba el buscando eso. algoritmo te lo recomendó, el No, algoritmo no, de no. YouTube. Estaba buscando, yo estaba metido al rollo de los ovnis, los Claro, ovnis en la Biblia, claro. porque siempre tuve esa inquietud. Es más, cuando yo vengo de Honduras para Estados Unidos, yo estuve 3 meses preso en México, porque en ese tiempo los cubanos teníamos la posibilidad de entrar aquí a Estados Unidos solo con enseñar el pasaporte, pero para poder pasar México necesitábamos una visa de tránsito. Entonces yo llegué a México, me entregué en el centro de, de inmigración, ahí en Tapachula, y pensé de que como todos los demás cubanos que entraban, a los 2 o 3 días les daban una carta y se iban. Yo estuve 3 meses y esos 3 meses los aproveché para leer la Biblia. Ujú. Claro. Leer la Biblia, nada más. Y desde que comencé a leer empecé a notar algo que no cuadraba, porque realmente dentro de la iglesia, esto me lo podrá discutir cualquiera, pero es real. Dentro de la iglesia no se lee la Biblia, se lee lo que te dice el pastor en el mensaje. Entonces uno es muy haragán Claro, es y verdad. solo lees lo que se te dice en el culto. De ahí tú llegas a tu casa, guardas la Biblia y no la vuelves a abrir hasta que llegas otra vez a la iglesia. Y entonces tuve 3 meses para poder leer la Biblia. De Y empecé a principio a ver fin. cosas de principio a fin. Y empecé a ver cosas que no me cuadraban. Cuando salgo de Tapachula y llego aquí a Estados Unidos, empezaba a buscar cosas, pero también en esas cosas que escuchaba no me cuadraban cosas porque ya yo tenía un patrón religioso metido en la cabeza, Claro, totalmente, ¿verdad? sí. Como por ejemplo de que Jehová no era Dios y lo comparaban con el Lil. Entonces para mí eso no me cuadraba, pero ya ellos los escuchaba. Claro, ya Empezaba. tenías ahí la duda, tenías la inquietud, porque ya habías leído Exactamente. la Biblia, que es cierto lo que tú dices, no se lee la Biblia realmente a profundidad en estas corrientes. Y en eso consiste la doctrina. El que imparte la doctrina es el pastor, el líder religioso. Y él es el Exacto. que guía a los feligreses qué es lo que tienen que leer, de qué forma lo tienen que leer y cómo se debe interpretar. Que eso también es importante, porque la Exacto. persona puede leer la Biblia o lo que le diga el pastor, pero ya tiene el sesgo de la interpretación que el pastor le dice. En tu Exacto. caso, y también como fue en mi caso, aunque yo no estuve como tal dentro de estas denominaciones religiosas, pero yo cuando leí la Biblia, las veces que la leí, pues lo hacía sin el sesgo de interpretación religiosa que normalmente se le hace. Y así es la única forma de que tú puedas ver
esos misterios, esas cosas que no cuadran como tú te diste cuenta. Así que bueno, ahora entiendo cómo nace tu inquietud. Sí, y es porque realmente cuando quise leer la Biblia no la quise leer como un documento religioso, quise leerla como un libro normal. Fue la intención en que tuve, dije, bueno, 3 meses voy a estar aquí, después que me dijeron de que eran 3 meses, porque al estar muchos años fuera de Cuba no me encontraban en el sistema, entonces dije, bueno, 3 meses voy a estar aquí, 3 meses voy a ponerme a leer, y ahí fue donde comencé, y eso ahí fue donde comenzó esa inquietud. Luego con los videos que empecé a escuchar, luego ya en el 2015, que estoy aquí en Nebraska, o 2016 por ahí, creo que ya, sí, 2016, que estoy trabajando, mi ex esposa trabajaba aquí en Hastings casualmente, pero vivíamos en Grand Island. Entonces es donde veo ese video corto, pero muy... En YouTube. En YouTube, sí. Tuvo que ser entonces 2017, porque fue cuando se subió. De hecho, tú miras la fecha del video, el canal de YouTube se crea, el de Descubriendo se crea en noviembre del 2017. Y ese fue uno de los primeros videos. Tuvo que ser porque a menos que lo hayas visto en otra plataforma, porque Neil lo subió creo que unos meses antes o creo que un año antes en Facebook. Y luego él cuando abrió el canal lo resubió a YouTube. Creo que lo vi en una plataforma que se llamaba Mi Nuevo Despertar. Ah, bueno, entonces sí puede estar antes. Sí pudo ser antes. Entonces, cuando lo veo, me impacta, me pega curiosidad y ya termino de dejarla a ella en el trabajo, me regreso en el camino, pero en el camino, mientras voy manejando, voy buscando, porque yo decía, este video no puede ser tan corto, a esto le falta más. Tiene que haber más información, claro. Sí, y empecé a buscar y a buscar y a buscar, y eso fue mi primera investigación, cómo encontrar el video más largo. Claro. Y cuando lo encontré, lo escuché completico, que fue grabado en el 2011, y ahí Neil da su correo electrónico. Y rápidamente capto tu correo electrónico y le escribo. O sea, encontraste la conferencia. No, fue un programa de Descubriendo, uno de los primeros programas. Ok, sí, es verdad. El completo, el que dura 1 hora. Una hora, sí, el del programa radial, correcto. Sí, ese lo pude, no sé cómo fue. Ahora yo no recuerdo cómo fue que lo encontré, pero cuando lo encontré, escuché el correo de Neil y le escribí. Y así fue como comenzamos la amistad. Claro. Y él me empezó a recomendar videos, me empezó a pasar audios y así me recomendó la radio. Y así fue como me pegué con ustedes. Sí, suele ocurrir y entiendo cómo YouTube te comenzó a recomendar también más videos, porque ya comenzabas con esa búsqueda. Además, ese video de Adán no era un hombre, sino una humanidad se hizo muy viral en Tiene YouTube. millones de vistas. Sí, tiene más de casi 3 millones de visualizaciones. Y bueno, hay gente que, como en tu caso, le ha servido para complementar su investigación y hay gente, pues obviamente, que lo rechaza por completo por la misma doctrina religiosa. Entonces, ahí tú comenzaste a darte cuenta que algo no cuadraba, de que había algo en la doctrina religiosa que no era como te lo estaban enseñando, y comenzaste a entender el tema de Yahvé, de que al parecer no era el Dios verdadero, porque supongo que esto te habrá dado duro, comenzaste a cuestionarte. ¿Cómo comenzaste tú a vivir ese proceso? Bueno, primero es de sentir vergüenza, cuando comprobé de que me fui a la Biblia otra vez. Cuando empecé a escuchar los audios, me empecé a enfocar más en la Biblia y a quitar todo paradigma religioso de mi mente. Eso fue lo primero. Y sentí vergüenza de haber hasta predicado de una mentira, prácticamente. Porque cuando me puse a leer, yo recuerdo que como ya empezaba a tener una relación tremenda con Neil, yo le mandaba cada investigación, cada cosa que yo encontraba, yo se la mandaba. Porque fue una fascinación para mí el empezar a leer y a buscar y a encontrar. Y mientras más buscaba, mientras más escarbaba, más encontraba. Y Neil un día en una conferencia me puso como ejemplo de personas que cuando empiezan a buscar, que ustedes se encargan de dar una información, pero es deber de nosotros que esa información nosotros la recabemos y empecemos a buscar más. Y cuando empecemos a buscar, de verdad que encontramos. Claro, se encuentra mucho más.
empezamos a sacar una cantidad de muertos de la tierra, muchacho, que es tremendo. Y eso Total. fue lo que pasó. Y nada, empecé a despertar, aparte que ya yo tenía no, yo no soy de los que me declaro despierto, porque Sí, para eso nos falta a todos. mientras estemos Mucho. dentro de esta Matrix, yo lo platicaba hace un rato con una amiga, mientras estemos dentro de esta Matrix, nosotros no estamos totalmente despiertos. El chispazo, sí. Hay chispazos, pero mientras estemos aquí, va a ser es muy complicado. No es que sea difícil, pero es muy complicado. Entonces, empiezo a, empiezo en mi investigación, yo empiezo a comentarle a mi hermana sobre todo, y me empezaba, ahora en ese momento era yo que ya yo empecé a tomar el papel de mi papá. Mi papá cada vez que me veía llegar me decía, llegó Jesucristo. Bueno, yo empecé a agarrar a mi hermana y la llamaba y le decía, ¿dónde es que estás? En el centro de rehabilitación mental, o sea, la iglesia, Ujú. porque mi hermana vivía en New Jersey y Continuó metida en la religión. y Estaba metida en la religión. continuaba metida en la religión porque yo la impulsé a que llegara a la religión, porque ella no quería, no le gustaba la religión, pero en mi rollo que yo tenía de evangélico la metía a ella también. Claro, suele Y pasar. entonces, y entonces ahora ya le empiezo a hablar diferente. Y yo le empiezo a hablar de cómo que las cosas no son como eran. Y empiezo a hablarle de naves y agarraba el texto de Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9, y ella se reía de mí y me decía, no, porque tú mira la guerra en las galaxias donde quiera. Y le Y empecé a meter, le empecé a meter los videos y le dije, escucha los audios estos de este programa en Colombia. Y ella también, con el primero que escuchó, dijo, wow, le como resonó que algo. le resonó y escuchó el mismo video que yo y le resonó y dice que empezó a llorar cuando empezó a escuchar eso porque también tuvo la misma reacción, vergüenza. Sí, suele ocurrir eso de que uno piensa, bueno, ¿y yo en qué estaba creyendo? ¿Qué locura estaba metido? Uh-huh. Y cuando tú comenzaste, bueno, a entender todo eso, ¿te saliste inmediatamente de la religión o seguiste yendo? ¿Cómo fue ese proceso? Lo primero que hice fue ir a hablar con mi pastor y tuve una Sí, reunión con él personal sí. ¿Y y le qué te dije, quiero dijo? hablar de algo. Y le empecé a, hice un pequeño estudio, una pequeña investigación, le puse los puntos ahí y le empecé a hablar de lo que había encontrado. Y el tipo, muy respetuoso, me escuchó. Y después que yo terminé, me dijo, usted está loco, mi hermano. Normal, normal. Así, usted está loco. Parece muy buena, pero no, no es así. La Biblia dice, hermano, y por ahí empezó. Sí, es que no es complicadísimo que un Es muy complicado. pastor que esté metido en eso, que viva de eso, porque eso es otro componente que hay que colocar allí. Agregar. Sí, porque, hombre, tú no vas a tirarte piedra contra tu propio tejado, que es lo que te está dando de comer. Entonces, normal, normal, absolutamente normal. Y también que la doctrina es muy fuerte, han estudiado teología, es complicadísimo sacar a una persona de eso. Mira, es Muy, tan complicado, vamos a ver vamos a verlo al revés, ¿no? Es como si tú hoy trataras de convencerme a mí de que Jehová sí es Dios. Es lo mismo. Digamos que la misma situación o muy parecida. No hay forma de que yo hoy en día, con todo lo que sé, cambie mi visión. Yo tengo certeza de que es así como lo que estamos conversando, ¿no? De que Jehová es un falso Dios, un ente biológico extraterreno y bueno, todo lo que ya sabemos. O sea, no hay forma de que tú me convenzas de lo contrario. Y en el uh-huh. caso de ellos pasa lo mismo. No hay forma de que tú los convenzas de que Jehová es un falso Dios. Entonces ahí se entiende y esto se explica más allá de información mental, es por impulso espiritual, el mismo impulso que a ti te motivó a entrar a la religión y aún así seguir dudando y seguir Uh-huh. buscando. Eso tiene que ver con el espíritu. Entonces, ese mismo impulso te llevó a lo que hoy en día, pues, ya tú conoces y sabes por esa necesidad de seguir aprendiendo. Entonces, Así eso es. solo se puede explicar o, o puede llegar a diferentes conclusiones o a diferentes dimensiones de tu búsqueda si tu espíritu tiene el anhelo de seguir aprendiendo. Si tú estás anclado en el impulso de la creencia, pues por lo menos va a ser muy difícil que salgas, por lo menos en una sola vida, ¿no? Entonces, bueno, dejaste de ir, le hablaste al pastor, te dijo que estabas loco y dejaste de ir, supongo. Ya, ya. Y le dije a mi mamá y a mi mujer, oye, ustedes aquí no regresan más tampoco. Y las dos se pusieron nos pusimos los tres a escuchar, a escuchar. Recuerdo que mi hija Camila en ese tiempo tendría como
3 años, y cada vez que ella escuchaba la musiquita del programa Descubriendo, rapidito dejaba lo que estaba haciendo para sentarse frente al televisor Sí, a ver sí. el, A a ver ver el programa. el programa, sí que interesante. Sí. Y Se fue metiendo también y todos nos metimos en este rollo. Mi hermana dejó la iglesia también, empezó a hablarle a la gente y la gente más bien la maldecía, a las miembros de la iglesia, las mujeres que ella tenía, que creía que eran sus amigas, la empezaron a maldecir y eso fue tremendo. normal. Y bueno, en todo este tiempo, tu canal lo abres, me dices que llevabas 13 años, llevas actualmente. Correcto. Lo abriste en 2000, Cuando 2000, estaba en Honduras, para subir los videitos míos que yo de 2009, 2000, 2011, 2010, por ahí más o menos. Tirando, por ahí. tirando atrás la cuenta, 2010, 2011 más o menos. Uh-huh. Subías tus canciones evangélicas y cuando Sí. comenzaste a encontrar todo esto, ahí es donde tú comienzas a subir contenido relacionado con esto. No, yo lo que hago es que hablé con Neil y le dije que si era posible que agarrara los videos, los audios de la radio, que estaban montados en la radio, y yo los pudiera hacer videos. Y él me dijo que sí, que los agarrara, que no había problema, que lo importante era impulsar la información, Claro, así llevarla. es. Y entonces eso fue lo que hice, empecé a agarrar los audios y los empecé a editar y los empecé a montar en mi canal, Sí, ¿verdad? hay muchos videos para que la gente lo sepa, muchos videos antiguos, sobre todo del canal Descubriendo en YouTube. Porque aquí, bueno, nosotros mencionamos a Neil, muchos no lo conocen, Neil es un amigo de nosotros, que tiene un canal en el cual yo participo también, que es el canal Descubriendo, donde compartimos estas investigaciones. Y todo esto comenzó antes de YouTube en una radio online, Radio Cultural Planeta Conciencia, que además dicha radio tiene también su canal de YouTube donde se emite un noticiero todos los días. Bueno, en esa radio comenzó el programa y de lo que se hizo ahí, de lo que se produjo ahí, es lo que encontró William, ¿no? Uno de estos audios, de estos videos que se producían ahí. Y así es como él contacta, en este caso, a nuestro compañero Neil a través del correo. Y bueno, ahí comenzó ya la amistad de ellos. Descubriendo es un programa que surgió en el año 2011, casi al mismo tiempo del tiempo en que tú creaste tu canal, cuando comenzabas a subir tus canciones. Hoy en día ya Uh-huh. tiene 13 años, 13 Uh-huh. años sí aproximadamente, y bueno, desde esa fecha hasta la actualidad pues no hemos parado. Yo me sumé a Descubriendo año y medio después, o 2 años, año y medio más o menos después que Neil crea el programa. Y yo me sumo al programa y luego, bueno, se abre el canal en el 2017, como te decía, y ya en el 2018 es cuando yo abro mi canal, que es este Flecha Antigua. Entonces, para que la gente entienda un poco de lo que estamos hablando. Y ahí es donde tú comienzas a subir los audios y los programas de Descubriendo en tu canal, porque cuando tú iniciaste a hacer eso, Descubriendo todavía no tenía canal de YouTube. No, no. No, Yo hablé con Neil y le dije, compadre, mira, yo estoy subiendo los audios de tu programa, los estoy subiendo aquí porque ustedes no abren también un un canal. canal. Sí, sí, no. Porque después yo agarraba, con Neil nos pusimos de acuerdo y ustedes empezaron a pasar los programas, pero por Facebook. Por Facebook, Entonces, sí. yo esperaba que terminara, bajaba los programas, los editaba, les ponía imágenes con referencia a lo que ustedes iban hablando y después yo los montaba, pero en mi canal. Sí, 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 claro, Porque ahí ustedes están. todavía no tenían, Descubriendo todavía no tenía canal. Y entonces le di la idea a Neil, le dije, mira, hazlo. Si ya yo lo tengo montado, ahora hazlo tú. Y de Así esa es, manera fue que empezaron. así es. Y me alegro porque van, pero muy, muy bien, van para arriba como la espuma. No, y en eso has tenido tú mucho que ver, porque digamos que Descubriendo se dio a conocer primero en YouTube a través de tu canal. Luego Uh-huh. ya Descubriendo abrió su canal. Entonces, bueno, sí, comenzaste a montar los videos de Descubriendo, pero tiempo después ya tú comenzaste a hacer material creado por ti, 100% por Sí, ti. ¿Qué te por mi motivó? ¿Qué te motivó a hacerlo? Cuéntanos un poquito. Mira, ¿qué me motivó? Mira, Descubriendo es un programa que ya está dedicado a personas que generalmente no son cristianas, O ¿verdad? religiosas, más bien. No son religiosas, Sí. sino que son personas que andan buscando, son curiosas. Y yo dije, caramba, pero ya yo estuve dentro de este rollo. Tengo un montón de amigos, de familiares que todavía están metidos dentro de este rollo. Quiero hacer algo que intente tocarles
no solamente la mente, sino tocar la conciencia, a impulsarlos a que vayan, investiguen lo que yo vaya a hablar. Y eso fue lo que empecé. Empecé con un programa todo muy, como decimos, como se dice en Honduras, muy ahuevado, porque tenía Normal, esta tremenda normal. pena de hablar por... Entonces, hice un programa que se llama ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? Y en esa investigación que yo estaba haciendo, un programa muy cortico, y en esa investigación que yo estaba haciendo, me quedé frío de las cosas que encontré. Y me gustó, me gustó. Me di cuenta de que Abraham no había tenido solamente 2 hijos como nos habían enseñado, sino que tuvo 9, no que no tuvo solamente una mujer que era Sara y un amante que era Agar, sino que tuvo a otra esposa después de la muerte de Sara. De esa no se habla nunca. De esa no se habla así. Descubrí de que todos los verdaderos enemigos de Israel que tú vas a ver en el transcurso de todo el Antiguo Testamento realmente eran los primos, los hermanos, los tíos, Descendientes, todos pueblos semíticos. Eran todos los pueblos la semíticos, misma familia. todos de la misma familia. Y entonces en la investigación es donde me doy cuenta de que no eran batallas ni guerras contra pueblos ni naciones, era entre familias. Sí, Y sí. eso me llamó mucho la atención. Empecé de pronto también a ver videos de Mauro Biglino, me llamó muchísimo la atención y empecé a hacer videos donde agarrando términos hebreos y empezar a ponerlos en mis videos para que la gente se dé cuenta de que el original no tiene nada que ver con la traducción, que la traducción está pero muy alejada. Empecé a escuchar a un profesor del Instituto Limut en Perú que se llama César Silva, que el tipo es buenísimo también agarrando las traducciones del hebreo y aparte conoce mucho de la cultura y empecé a hacer mis propias investigaciones en base a lo que estaba aprendiendo de uno, del otro, de ustedes y así. Y ahí Interesante. tengo, en el canal, lo que hice fue separar los programas de Descubriendo, Con hice una lista de de reproducción los tuyos. de los míos, correcto. Claro. Entonces creé unas listas de reproducción. Creé la lista de reproducción que se llama Descubriendo Retro Sí. y agarré y creé una lista de reproducción con mis programas que se llaman El Túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han mantenido en la oscuridad. Ese es el lema. Muy bueno ese programa. Excelente el túnel. Ahí hacen unos relatos muy buenos. Y has tocado temas muy interesantes. Uno que me llamó la atención, recuerdo que se llamó algo así como ¿Es Jehová una inteligencia artificial? Porque Ajá. hay una teoría que habla de eso, ¿no? De que Jehová era una inteligencia artificial y tú ahí expones que obviamente no lo es y das unos argumentos de que obviamente era un personaje físico, un ente Sí. biológico. Y además la teoría es sacada de una serie de televisión y pongo el capítulo y todo de donde fue sacado. Y ahí es de Sí. donde sale la teoría de que Jehová es una inteligencia artificial. También, Pero no tiene sentido que una inteligencia artificial pida sangre, sí, claro. pida carne. Sí, sí, claro. No, y hay muchos pasajes que muestran la condición física que este personaje tenía. Totalmente. Exactamente. Además que tampoco tiene mucho sentido porque si bien ellos tienen la tecnología, desde aquella época incluso, estos seres que vienen de otro lado para tener la inteligencia artificial desarrollada en aquella época, no era aplicable para utilizarla para manipular a la humanidad. Porque, por ejemplo, hoy en día nos pueden manipular con inteligencia artificial porque nosotros tenemos las herramientas en nuestras manos, como celulares, computadores, televisión, para que esa manipulación nos llegue a nosotros. En aquella época no estaba. Es decir, ¿cómo nos iban a manipular con inteligencia artificial? ¿Cómo la íbamos a tocar o a tener o a recibir la información? Solamente los que estuvieran cerca de Jehová, en este caso su pueblo, pero los demás Exactamente. pueblos no. Entonces, eso no es una teoría que obviamente no tiene ni pies ni cabeza. Otro tema que me llamó la atención fue uno que dijiste, creo que se llamaba La verdadera identidad del anticristo, algo así, y ahí exponías que es algo muy interesante de que realmente el anticristo es como si fuese Jehová encarnado en él. Al, Hay profecías del Antiguo algo Testamento en así, donde cuéntanos un poquito más o menos. sí, me puse a investigar y realmente tú sabes, tú has investigado las profecías del anticristo y los requisitos que debe cumplir este personaje, ¿verdad? El Sí, sí, Mesías judío, y sabes de que no hay hombre sobre la tierra que pueda cumplirlo, a menos de que sea el mismo que dictó esas profecías.
¿verdad? Totalmente. Y hay un texto en Jeremías, creo, 2:10 o por ahí, no, 9:10, no recuerdo exactamente, que dice, cuando se cumplan los 40 años Los en 70 Babilonia, años. los 70 años en Babilonia, yo mismo iré, ¿verdad? O sea, él dice que él es el que va a venir, yo mismo. Así es como dice, Yo mismo los visitaré para los traeros visitaré y a les este. daré mi buena palabra, Sí, sí, sí. Para ¿verdad? traeros nuevamente a este lugar. Sí, sí, no, yo vi el video, por eso te lo comento, muy interesante. Además, yo cuando hablo de este tema del anticristo, yo lo planteo igual que tú, porque también sé que el anticristo no va a ser un humano común y corriente, que sea solamente del pueblo hebreo y todo esto. Evidentemente es un cuerpo físico que va a tener una energía, una entidad dentro. Yo a esto le pongo otro término que es el espíritu Salomón, que al final es lo mismo porque el espíritu Salomón es la energía contraria, la energía de oscuridad que representó Jehová en aquella época, solo que los hebreos le llaman Jehová, y el principal representante de Jehová en lo que es un cuerpo físico fue Salomón en el primer Exactamente. templo. Entonces, incluso Jehová, bueno, Salomón hacía lo que le daba la gana y parecía que tenía un trato especial Jehová con él. Y al final del tiempo, esa misma entidad que los hebreos llaman Jehová o que es el espíritu de Salomón es lo que va a encarnar en el anticristo. Así que exactamente lo que tú planteas ahí es cierto. Solo esa entidad, que es la misma que dictó las leyes, que les dictó cómo tenía que hacer el anticristo, qué tenía que hacer el anticristo, es la misma que va a encarnar en ese cuerpo para poder hacer eso. Porque ningún humano lo va a hacer al pie de la letra. Solo esa Exactamente. entidad lo puede hacer. Aparte, ellos son muy rigurosos con sus reglas y ellos cuidan mucho de que tiene que ser exactamente como lo dice la profecía. Entonces, así lo tienen que hacer cumplir. Hay un programa que también yo hice y a muchos les explotó la cabeza porque, ¿verdad? Pero mientras yo estaba en esa investigación, me sorprendió también lo que iba encontrando. Y como siempre yo digo, puedo estar muy equivocado en lo que digo, pero la intención es de que las personas vayan y busquen Claro, y lo comprueben. comprueben, Sí. ¿verdad? Y esta es la verdadera identidad y origen de Caín. Sí, sí, también lo Y vi. sí, y esto lo hago, este video lo hice usando como referencia la Biblia en hebreo, la Biblia BTX4 y el texto de el capítulo 15 creo, del libro secreto de Juan. Nos deja Sí. muchas pistas para identificar quién podría haber sido. Aparte, el nombre que él da en Éxodo, capítulo 3 versículo 15. Bueno, primero hay que entender una cosa, que es de las cosas que yo he investigado. Aunque la Biblia, la traducción que nosotros tenemos en mano, dice de que aparece por primera vez el nombre de Jehová en el capítulo 2 versículo 7 de Génesis, ese nombre no aparece realmente hasta Éxodo capítulo 3 versículo 15. Lo de la zarza ardiente. Sí, no, cuando Moisés supuestamente le pregunta, bueno, y si ellos me preguntan cuál es tu nombre, Sí, hasta ese sí, momento Moisés no sabía cuál era el nombre. Era claro. imposible de que lo hubiera puesto allá, como así también es imposible de que Moisés haya escrito su propia muerte y la describió de una manera, wow, que cualquiera se queda loco. Sí, eso es algo que eso también lo dice Biglino. El tema Ujú. de que realmente el nombre de Yahvé se le mostró a Moisés fue ahí en ese pasaje. Allí. Entonces, y el nombre, yo tengo otro video que se llama El origen del tetragramatón, no significa no significa yo soy, no significa yo seré. Realmente es una expresión en tercera persona que significa él será. Era la forma en que lo llamaba el pueblo. Él será Por así. eso lo traigo a colisión en el video también del anticristo, porque esa expresión te indica en quién podría convertirse él, ¿verdad? Sí, que Porque la. hasta ese momento él Sí, no era nada. Es más, todo el mundo sigue creyendo dentro de las iglesias y este mensaje ahora va hacia algún cristiano lo mira. Jehová no escogió a ningún pueblo. Él no tuvo la capacidad de escoger a ningún pueblo. A él le entregaron ese pueblo como heredad y lo dice Deuteronomios capítulo 32, versículos del 7 al 8, o del 8 al 9, lo dice. Que es el Altísimo, que tampoco es Dios, es el león. es el líder, es el león, el líder el líder comandante de la invasión, es el que le da como heredad
a los que vienen con ellos los diferentes pueblos. Y a Jehová, o Yahvé, o Tetragramatón, como le quieran llamar, porque entonces aparecen otros ahí diciendo, no, es que Jehová no es lo mismo que Yahvé. No, a este personaje se le entrega, a esta familia, porque no era ni un pueblo, se le entrega una familia para que la cuide, la proteja como su querubín protector. ¿Me entiendes? Tal cual, sí. Sí, ahí habla en esa cita de Deuteronomio que la heredad que le tocó a Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Entonces, lo que le tocó. Claro, ahí se nota como una repartición. Eso también lo toqué en un programa que hice acerca de León, de cómo se repartieron estos Elohim, los pueblos de la tierra, y el pedacito de Yahvé. El pedacito de Yahvé fue el pueblo hebreo. Entonces, hay una duda, ¿no? de que se genera en el mundo de la investigación. Bueno, pero Yahvé sí era un dios menor, porque lo era un súbdito de los Elohim con mayor rango. ¿Cómo pasó a convertirse en el dios de la tierra? Porque la figura de Yahvé tomó protagonismo y es adorado en las 3 grandes religiones del mundo. Bueno, en el Islam se le conoce como Alá, pero es lo mismo. Entonces, eso lo mencionaba también en algún video. Pasa es que hubo una estrategia que él utilizó con su pueblo, con el pueblo que le tocó, y fue el imponer el monoteísmo. El monoteísmo de Israel fue una estrategia muy, digamos, muy conveniente para deshacerse primero de la oración de los diversos dioses y además de eso proteger su pueblo y blindarlo de la mezcla de otras razas y otras influencias culturales para que así permanecieran como ese supuesto pueblo elegido. Entonces, claro, cuando los Elohim son mermados en eventos como el diluvio y otros conflictos que tuvieron con los hombres de las estrellas, digamos que la diversidad de dioses fue desapareciendo porque fueron mermados y solamente permaneció la idea monoteísta que Jehová y su pueblo comenzaron a acuñar fuertemente en ese momento. Además hay algo importante que ellos sabían, y es que en el avance espiritual humano, el ser humano en su impulso natural de la creencia comienza a creer en cosas, en muchas cosas, y eso da pie, y sobre todo por la influencia de estos seres negativos, dio pie para el politeísmo, la creencia de que existen varios dioses que generan todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero por avance espiritual nosotros vamos comprendiendo que muchos de los fenómenos naturales no son hechos por diversos dioses, son cosas de la naturaleza, pero vamos entendiendo que sí existe una única fuente de la cual procede todo. Entonces Yahvé estratégicamente utilizó ese mecanismo para establecer la adoración a un único Dios, porque la humanidad en el futuro dejaría atrás el politeísmo y seríamos monoteístas. Entonces por eso la figura de Yahvé tomó protagonismo. Su pueblo permaneció en el tiempo con esa estrategia de mantenerse puro, mantuvieron esa aura de pueblo elegido y bueno, hicieron todo lo que hicieron para lograr el control mundial. Entonces, claro, es normal que hoy en día la figura de Yahvé sea preponderante porque quienes dominan el mundo es el pueblo de él. Y el impulso natural del monoteísmo lo impulsó estratégicamente él. Por eso hoy en día no se adora a Zeus, ni se adora a Ra, ni a los otros dioses principales de los panteones, sino al que estratégicamente impulsó el monoteísmo en aquella época. Un falso monoteísmo, por supuesto, también. También, exactamente. Y además ocurre algo interesante de que los otros Elohim no estaban interesados en la guerra, no estaban interesados en la conquista. Ellos lo que estaban eran en el vacilón, como por ejemplo había uno que se llamaba Quemos, que lo único que era, a él se le dio el pueblo de los moabitas. Sí. Y este tipo lo que le interesaba eran las orgías con las mismas mujeres del pueblo. Y por eso era que hay un evento donde más de 70 príncipes del pueblo de Israel se van a la fiesta. Y cuando regresan, Jehová le dice a Moisés, a los 70 empálalos. Empálalos. Palabra que quitaron en las Biblias más modernas, porque de verdad que cuando tú buscas el significado de empalar, es terrible. Luego se cambió por ahórcalos y actualmente en las más modernas dice ejecútalos. Fue suavizando la traducción. Sí. Ya después al futuro dirá, qué sé yo, castígalos nada más, o no sé. Sí, darle azotazos. Sí. Y que mueran de azotazos. Entonces, esto fue lo que pasó. Aparte, él
implantó a través de la figura de un personaje que ahora no recuerdo el nombre, que es el que saca al pueblo de Israel de Babilonia. Zorobabel. No. Nehemías. Nehemías, ok, sí. A través de la figura de Nehemías, él, y bajo sangre y fuego, ¿verdad? Él implanta el monoteísmo. Sí. Manda a que Nehemías elimine todas las figuras de su esposa, porque la que recibía más adoración, porque parece que era más benefactora, era Acera, y él manda a eliminar todas estas imágenes de Acera, y es donde empieza a castigar a todo aquel que adore a Acera y a Baal, siendo Baal uno de sus 70 hijos. Totalmente. Es que ahí lo que tú estás diciendo, eso fue en medio del exilio de Babilonia, se desdibujó el culto a Yahvé durante esos 70 años. Entonces, cuando ellos regresan, la estrategia de Yahvé, junto con algunos líderes de ese pueblo, fue precisamente instaurar definitivamente o recuperar lo que él había hecho desde el Éxodo. Entonces, claro, ahí fue a punta de sangre, totalmente. A punta de sangre. Sí. A su propio pueblo. A su propio pueblo. A su propio pueblo. Y yo estoy hace días haciendo una investigación. Quizás no lo haga como tan larga, pero porque en realidad no necesita hacer una investigación tan larga o el video tan largo, pero es sobre la figura de David. David aparentemente era también hijo de Jehová. Como lo fue Isaac. Isaac era hijo de Jehová, no de Abraham. Uh-huh. O sea, Jehová lo que hizo fue tener relaciones con Sara o algún tipo de inseminación o qué sé yo. Y no era hijo biológico de Abraham. Isaac realmente era un híbrido. Por eso se entiende por qué Yahvé hace el pacto con Isaac a pesar de que era el menor. Porque eso va en contra de las leyes del patriarcado de ellos. Entonces luego ya hace el pacto con Jacob. Con Jacob. Con Jacob, sí. Porque Jacob, dentro de los hijos de Isaac, era el que más demostraba o tenía más despierta la genética híbrida. Entonces Jehová se inclinó por él en lugar de Esaú. Esaú como que tiró más para la mamá. Cambio el otro, pues sí. Aunque la mamá se compinchó con él al final, porque también el tema de Jacob, pues supuestamente el hermano se reía de él. Bueno, ahí tenían una disputa. Y la mamá, digamos que se compadeció de su hijo menor y bueno, ahí hicieron todo el tramullo, como decimos acá, para que Isaac bendijera a Jacob. Y David, cuando tú lees la historia de David, tiene hay ciertas cosas que se pasan por alto, como por ejemplo, peleaba contra leones. Sí. Y dice que abría las bocas de los osos y las arrancaba. Un niño de 14 años con esa fuerza. Derrotó al gigante Goliat. Que por más que haya sido con una onda, ¿no? Pero no. Hay que ver otra cosa. Uno de los celos que tiene el rey Saúl hacia David es porque, tú sabes, a los reyes les hacían cánticos cuando venían de regreso de la batalla. Sí. Y hay un cántico que también se canta mucho en la iglesia, que es: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. O sea, sí, hay un carácter genocida en David que no lo tiene ningún otro personaje en la historia de... No, David era un bárbaro. Y aparte, ¿tú has visto la película El Depredador? Sí. El Depredador coleccionaba los cráneos con la columna vertebral, ¿verdad? Sí. De sus víctimas. Bueno, David se encargaba de coleccionar prepucios. Sí, los prepucios, sí. Tenía un fetiche por eso y su relación extraña con Jonathan. Eso no es de una persona normal, de un ser humano normal. Sí, obviamente no, como tampoco lo era Salomón, que era el hijo de él. Salomón también. Es que mucho, por eso te decía, todo parte de Isaac. Isaac es un híbrido. Tenía genética directamente de los Elohim junto con la genética humana de Sara, ¿no? Entonces, bueno, nace Isaac tiene sus hijos y de los hijos de él, quien mantuvo esa genética más pura fue Jacob. Por eso Jehová sigue el pacto con Jacob y permite que Jacob haga la jugada de engañar a Isaac para que
para que lo bendijera a él. Entonces, Yahvé lo sabía, Yahvé los iba observando y decía, bueno, este es el que pinta con la herencia genética que yo inserté desde Isaac. Y siguió el linaje con Jacob y de ahí las 12 tribus. Entonces, de esas 12 tribus son los descendientes genéticos de los Elohim. Este es el pueblo, por eso es el pueblo elegido de ellos, ¿no? Bueno, primero la heredad que le toca a Yahvé, pero él se encargó de ahí en adelante de cuidar ese linaje genético. Entonces, dentro de esa genética, la tribu que, digamos, tiene, ¿cómo decirlo así? Tiene más despierta esas características hostiles, es la tribu del mismo linaje de David, que creo que es la tribu de Judá, si no estoy mal. La tribu de Judá. Bueno, de la tribu de Judá es donde nacen los más perversos. Y bueno, y las otras tienen otras funciones, como la tribu de Leví, de servir en el templo, pero los que necesitan el poner el brazo militar, el brazo ejecutor de las obras más despiadadas de ese pueblo, nacen de la tribu de Judá. Por eso Jesús no tenía, primero porque no tenía padre humano y no tenía el mismo linaje ni característica de la tribu de Judá, aunque lo relacionen. Entonces, ahí se entiende. Sobre eso también. Sí. Un programa que se llama ¿Por qué fue Jesús del linaje de David? Y aunque no dice exactamente de dónde viene el linaje de Jesús o a qué tribu, por descendencia de María, viene de la tribu de Leví. Claro, si es por el tema de la mamá, es de otra. Claro. De la tribu de Leví, porque lo dice en Lucas cuando se le anuncia el embarazo a Elizabeth, dice que menciona de que es una de las hijas de Aarón, o sea, de los descendientes de Aarón, y Aarón pertenecía a la tribu de Leví. Claro, eso teniendo en cuenta lo que obviamente dice la Biblia, porque si vamos más a profundidad, pues bueno, ya María tenía... Sí, hay otras cosas, porque también sabemos de que María y José no eran de aquí, tenían otra genética, entonces ahí ya... Pero como yo siempre les digo en mis programas, vamos a tomar en cuenta de que lo que está escrito ahí es real. Es que con lo que está escrito ya uno puede hacer la denuncia incluso. Ya uno puede hacer la investigación. Fíjate que son temas muy interesantes que has hecho y yo sé que ya la gente estará muy interesada en ir a tu canal y ver los distintos programas que has hecho. Yo se los recomiendo, yo no me los pierdo. Excelentes las investigaciones que haces. Yo también tomo muchos datos de las investigaciones que hace William para llevarlo luego a mis propias investigaciones. Y de eso se trata, ¿no? Que entre todos aprendamos, porque hay muchas cosas que se desconocen acerca de este personaje Yahvé. Nosotros hacemos mucho contenido sobre eso y a veces hay gente que dice, pero ¿por qué hablan tanto de eso? Si ya yo sé que Jehová nos dio, bueno, tú lo sabes, pero hay otros que no. Millones de gente que no. Millones de gente que no. Y incluso aquellos que dicen que saben, no lo saben todo todavía. Entonces es necesario seguir profundizando porque el engaño ha sido milenario. Y si el engaño ha sido milenario, es que todos los días nos bombardean con la propaganda de que Jehová sí es Dios. Y pues, si es necesario hacer cientos o miles de videos denunciando lo contrario, es necesario hacerlo, ¿no? O la propaganda de que Él es el Padre de Jesús. O la propaganda de que Él es el Padre de Jesús. Esa es otra que también... Solamente hay que leer el Nuevo Testamento para entender de que Jesús, cada vez que menciona al Padre, siempre hace un símil con la naturaleza, con la misma creación. Claro. O sea, nunca menciona un personaje. Y cuando más o menos da a entender de este personaje, dicen más o menos lo siguiente: ustedes oyeron que les fue dicho ojo por ojo. O sea, ustedes oyeron, pero claro, yo les digo, sí, es diferente. Ama a tus enemigos, ¿verdad? Muy diferente. O sea, lo mantiene siempre alejado de su causa. Claro. ¿Verdad? Sí, es, bueno, para nosotros que ya hemos investigado lo vemos muy claro y por eso es necesario seguir hablando de eso para que otras personas, como te pasó a ti, puedan descubrir esa realidad. Porque así empezaste tú, así empecé yo, aunque yo, bueno, nunca fui muy religioso, pero yo también creía que Jehová era Dios, porque así me lo enseñaron de pequeño. Yo estudié en un colegio evangélico durante varios años y nunca hice parte de la doctrina porque no me llamó la atención, pero cuando empecé a descubrir esto, pues entendí por qué no me terminaba de cuadrar el discurso religioso. Y bueno, ahí me surgió la necesidad también de compartir esto con las demás personas. Hay muchos temas interesantes, William, y de hecho, bueno,
quiero aquí, delante de la gente, abrirte las puertas al canal y que ojalá puedas aceptarme Gracias. otras invitaciones para hablar de otros temas, porque aquí hablamos más de tu experiencia de vida como tal, pero como ya la gente lo ha visto, tienes muchísima información, muchísimas investigaciones acerca del tema bíblico y seguramente estaremos haciendo otros programas para dar la visión de los dos, entre los dos complementarnos y entregarle una información muy interesante a las personas. ¿Algún mensaje final que nos quieras dar? Agradecerte primero por aceptar la invitación y bueno, por compartir tu historia con nosotros. Bueno, primeramente, gracias nuevamente por esta invitación. Eh, y un mensaje para las personas que nos están viendo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no rechazar la información que se da. Escuchémosla. Yo rechacé por mucho tiempo y creo que se detuvo por mi investigación o mi medio despertar se tardó por haber rechazado al principio. No debemos rechazar. Como una vez dijo Neil, y creo que está en la lógica de la lógica, dice de que no rechaces porque rechazar es una acción negativa de la inteligencia. Escucha, investiga, sigue rebuscando, amplía esa investigación y luego entonces empiezas a sacar tus propias conclusiones. No te quedes a la primera, ni siquiera con lo que nosotros decimos. No te quedes a la primera. Sigue investigando. Que aquel que busca, encuentra. Tal cual, mi hermano. Respaldo totalmente tus palabras. El espíritu por naturaleza busca y si me niego al aprendizaje, como tú lo decías, es una acción negativa de la inteligencia. Hay que buscar y en la búsqueda, pues, lo que vaya resonando nos quedamos con ello y lo que no, pues simplemente lo dejamos a un lado. Al final, lo importante es aprender y crecer. William, mil gracias nuevamente por estar aquí y agradecerle a toda la gente que estuvo conectado, que estuvieron conectados allí con sus mensajes. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, seguramente estaremos en una próxima ocasión con William hablando de otro tema muy interesante. Les invito nuevamente a que vayan a su canal Despierta, este es el tiempo, para que le echen una revisada a las investigaciones de William. No es nada más por el día de hoy, les agradezco un like, la suscripción a este canal y también al de William, al de Despierta, este es el tiempo. No es nada más, nos vemos en una próxima ocasión.